Vamos a ver ahorita la infiltración de rodilla. Hay que hacer la asepsia y antisepsia. No tenemos yodo, no conseguimos yodo, pero bueno, vamos a utilizar microdacin, ¿no? Bueno, recordar que la entrada está exactamente, aquí está la patela, está el ligamento, pues patelar o el ligamento rotuliano, y exactamente en la esquina de la patela y el ligamento podemos sentir un espacio que no tiene ligamentos. Es un espacio en el que podemos utilizar para poder introducir la aguja. Y entra perfectamente. Ahorita vamos a ver en qué ángulo va a entrar. La lesionada es esta, ¿eh? Ajá. Se hace bilateral. Entonces hay que limpiar. Siempre utilizo un guante para limpiar y luego el otro para tocar lo que ya limpié. ¿De qué es la lesión? Bursitis y lesión de segundo grado de músculo lateral. ¿Pero qué? ¿Por deporte o por...? Soy deportista de rendimiento, de peso. Ok. Ahora, ¿qué quieres? ¿Quién me ayuda a llenar una de 20? Ah, bueno, pues venga, ¿No quieres medir? no, porque voy a poner las dos. Derecho. Ahora, al revés. A mí me sentamos por bien, ¿a 21? A 21. Vamos a utilizar ahorita una concentración de 20 microgramos por mililitro y se ponen 10 mililitros en cada rodilla. Y para entrar, vamos, como es gas, no requiere una aguja grande, entonces utilizamos una aguja como las de insulina, de 27G de grosor, o sea, muy delgada, pero de 1,5 pulgadas para que alcancemos el espacio que queremos alcanzar. Yo me pongo el guante después, porque ese guante sigue estando estéril. Entonces, bueno, mientras la rodilla esté más flexionada, exacto, se va a abrir más este espacio. ¿Ok? Aquí siento el espacio. Vean el ángulo de entrada. Si yo hago este ángulo, voy a topar con la tibia. Si yo hago este ángulo, voy a entrar en el espacio que está entre la rótula y las demás estructuras de la rodilla y se va a difundir muy bien el aire, el ozono. Entra perfecto. Entonces aquí voy a meter 10 mililitros. Y es suficiente para difundir. A veces hasta los pacientes sienten cómo entra por toda la rodilla. Se siente un poco de presión y un poco de ardor, es normal.
que dura aproximadamente 20 minutos. Entonces aquí vuelvo a buscar el espacio, entro en el mismo ángulo, entra perfecto sin chocar con ninguna estructura y vacío el gas. El efecto directo del ozono, más o menos se siente presión y ardor por 20 minutos y después el paciente siente mejoría a veces desde la primera sesión. Acuérdense lo que habíamos visto de la rodilla. Que vamos a entrar en este espacio. Que está entre la rótula y bueno, la articulación como tal, ¿no? Es este espacio en donde entramos. Este espacio. Que normalmente tiene un poquito de grasa y más en la gente más gordita se le ve como dos bolitas que se le salen. Y que es el espacio justamente donde no tenemos ligamentos que nos estorben para poder entrar. Bueno, eso fue ahí rodilla. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Lo importante, siempre que entren a una articulación, es de suma importancia, como les he dicho, que limpien muy bien para que no vayamos a contaminar la articulación. Es un espacio cerrado que además tiene un líquido, pues que puede servir como de alimento a las bacterias, etcétera. Entonces, siempre que entremos a una articulación hay que limpiar muy bien. Y si no hacen eso, pues se van a meter en problemas. Y luego el ángulo de entrada, ojalá lo hayan podido ver. Es como un ángulo, digamos, de 45 grados aproximadamente. A veces si entramos muy derecho, topamos con la rótula. Entonces, si entramos bien, quedamos como en este espacio detrás de topamos con la tibia. Si entramos de esta manera, caemos como atrás de la rótula y al difundir el gas, se difunde en toda la rodilla. Inclusive los pacientes a veces llegan a sentir hasta atrás, en la parte de atrás, cómo les llega el gas. Y en este paciente, pues es la primera vez y empezamos con 21 microgramos por mililitro. Y bueno, no sé qué más. No sé si tengan alguna pregunta o duda. O yo les pregunto. Yo tengo una pregunta. Adelante. Este tratamiento, perdón, acabo casi de llegar cuando estaba haciendo la infiltración, pero eso es, por ejemplo, para patologías tanto de meniscos como de ligamentos. Sí, y obviamente si un ligamento está roto, pues es un tema quirúrgico, ¿verdad? Si un ligamento está lesionado, puede ayudarse a curar con el ozono.
y es muy utilizado para la artritis degenerativa de rodilla, ¿no? También la pudieras utilizar para una artritis reumatoide, sobre todo si no está en una fase muy inflamatoria. Ahora, mientras más inflamada esté la rodilla, más dolor le va a generar al paciente. Eh, bueno, los que llegaron ahorita vimos un video sobre la infiltración de rodilla. Ujú. ¿Hasta cuánto de concentración pudiéramos poner en la rodilla? ¿O cuánto les 60, dice la... Perdón? 60, pues muchísimo. Es mucho. Bueno, hay algunos artículos que han llegado a 50, pero han encontrado que 40 microgramos tiene muy buen efecto antiinflamatorio. Claro que como siempre les he dicho, nunca los ponemos de primera intención. Siempre empezamos más abajo. La Declaración de Madrid les dice que hasta 20, ¿no? Pero también siempre es importante complementar el conocimiento con artículos científicos. A mí los 40 microgramos en algunos pacientes me han servido bastante. Hay pacientes que les han puesto 20 microgramos y no han tenido mejoría, y yo les he subido la dosis y les damos. Ujú. Este, pero bueno, hay gente que con 15, 20 microgramos ya siente mucha mejoría. También tiene que ver con la cronicidad del padecimiento, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, hoy llegó una señora de rodilla. Lo máximo de volumen en general es 10, pero si tienes un sujeto muy grande, por ejemplo, yo he tratado, una vez tuve un alumno que era norteamericano, que vino a estudiar ozono, y era muy grande, muy, muy grande. Entonces, a él le podía poner hasta 20 mililitros en la rodilla. O sea, la media son 10, lo más común. Pero también si te encuentras una mujer muy pequeña, como algunas mexicanas, pues a lo mejor 10 es demasiado, ¿no? Una rodillita muy chiquita, a lo mejor 5 o 7 mililitros, ¿verdad? Ujú. Pero la media es de 10 mililitros. ¿Alguna otra pregunta? Mm, sí es probable que tenga algún contacto. Digo, yo no manejo la parte de compras, pero eh, después preguntamos ahí en la escuela. Pero, y bueno, es bueno el comentario. Normalmente usamos esas agujas muy delgadas de 27G por 1,5 pulgadas. Ahora, si ustedes quisieran poner, aquí hay mucho que discutir y en realidad hay poca investigación al respecto, porque eh, vamos a pensar en una artritis degenerativa, que es lo más común que ustedes ven en la práctica clínica, que es una osteoartritis, en donde se ha perdido parte del espacio articular y todo esto. ¿Le ponen de entrada PRP o alguna otra sustancia o le ponen ozono? Ujú. Es decir, hoy en día hay muchas sustancias que regeneran el cartílago, como el PRP, como la placenta, como el ácido hialurónico. Entonces, ¿cómo piensan ustedes, qué pondrían primero? Ujú. Primero aplicaría una terapia de ozono para desinflamar y ya una vez que ya se encuentre desinflamado, ya aplicaría con tu PRP. Por ejemplo, yo siempre empiezo con ozono. Bueno, primero,
Hay artículos que han demostrado que el ozono también tiene propiedades regenerativas y que también crece un poco el cartílago. A veces, depende del grado de lesión, la pura ozonoterapia es suficiente. A veces agregamos otras cosas. El PRP es una opción también. El ácido hialurónico por muchos años se ha usado. Y ahora, bueno, por ejemplo, la placenta líquida también presenta una buena opción regenerativa en rodilla, ¿no? Por ejemplo. Va a depender del grado de lesión que tiene el paciente y de cómo va evolucionando. Pero en esos casos, por lógica y por lo espeso de la sustancia, ya no vamos a poder utilizar una aguja tan delgada. Entonces, yo lo que habitualmente hago en esos casos es ponerle anestesia al paciente, no dentro de la rodilla, sino en la piel, y utilizo una aguja normal. Es decir, cuando yo pongo PRP, utilizo una aguja normal, una verde, por ejemplo. ¿La verde qué es? Es del 18. Ajá. Y para que no le duela tanto al paciente la introducción de la aguja, le pongo un puntito con una agujita de insulina, le pongo un poquito de gilocaína en la piel. Ya que se le durmió un poquito, ahora sí ya puedo entrar con una aguja gruesa y depositar algún otro tipo de sustancia, ¿no? Como el PRP o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé si han visto ahorita la placenta líquida. Es muy grueso, prácticamente la aguja es muy, muy gruesa. Entonces, tienes que anestesiar la piel para poderla meter. Es la misma técnica, pero anestesiando un poquito la piel. ¿Qué preguntaban ahorita? A ver. ¿Cómo se combinan las terapias? Como decía tu compañera, normalmente empezamos con ozono. A veces es puro ozono el tratamiento cuando no hay demasiada degeneración en la rodilla. Y a veces, por ejemplo, yo pongo unas 7 sesiones de ozono y luego ya puedo empezar con el PRP o aplicar alguna otra sustancia como la placenta líquida, etc. Ahora, esas sustancias, como por ejemplo el ácido hialurónico y la placenta, generan un estado inflamatorio inicial, son muy irritativas, y les recomendaría que a los pacientes les mandaran algún antiinflamatorio, algún analgésico, porque hay pacientes que verdaderamente les duele mucho durante los primeros días ese tipo de sustancias. El PRP ozonificado, ya les he comentado que no es necesario para que las placentas liberen factor de crecimiento, pero si lo mezclan, no debe de ser mayor a 20 microgramos por mililitro la mezcla. Y al contrario, lo que va a hacer el ozono es acelerar la liberación de factores de crecimiento de la plaqueta y el coágulo se va a hacer más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espesor de la sustancia va a ir en aumento más rápido y te va a costar más trabajo meterlo. Se va poniendo más difícil la jeringa para apretar. En realidad, yo en la práctica clínica no combino o no mezclo el PRP con el ozono. Primero pongo sesiones de ozono y luego ya pongo el PRP. Y el PRP lo activo con gluconato de calcio, que es más que suficiente para activar a las plaquetas y para que liberen sus factores de crecimiento. Aquellos que ponen ozono mezclado con el PRP en concentraciones de 40 para arriba,
en vez de producir liberación de factores de crecimiento, lo inhiben. Eso sí debe de quedar muy claro. Y hay artículos científicos que lo demuestran. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta de rodilla? ¿No? Doctor, perdón, buenas tardes a todos. Si tenemos 20 sesiones de rodilla y aún sigue doliendo, ¿tenemos que seguir o qué tendríamos que hacer? No, yo creo que ahí el tema puede ser la concentración o la patología en sí misma. Es decir, 20 sesiones que no mejore el paciente es demasiado. Probablemente habría que subirle la concentración. A mí me ha pasado que llega gente que les han puesto varias terapias de ozono y como siguen al pie de la letra la Declaración de Madrid y no suben de 20 microgramos, no tienen el mismo efecto. Entonces, cuando yo les pongo 40 microgramos por mililitro, ya sienten mejoría. He llegado a poner 50, como dice el compañero. Y si no hay mejoría, algo no está bien. La patología tiene otra naturaleza. A lo mejor hay una ruptura ahí de algún ligamento o alguna cuestión que no se ha diagnosticado, ¿no? También la artritis reumatoide, si está en un estado muy agudo, le va a doler mucho al paciente y además, y también, ¿qué pasa si el paciente tiene una lesión donde tiene derrame de líquido sinovial? ¿Ustedes pueden poner ozono? Pues yo creo que de inicio sí es, bueno, no sé si ya se atendió primariamente o llega con recién la lesión. Digo, para diagnosticarlo, bueno, puede haber clínica, pero lo ideal pues serían los rayos X. Si Bueno, regularmente donde le hacen los rayos X, pues a lo mejor incluso lo enferulan completo, ¿no? sí. Y fíjate que hay una discusión entre los ortopedistas. Algunos ya no consideran drenar la rodilla y otros sí. Yo lo que he llegado a hacer es, fíjense lo que hago. Pongo la aguja, dreno la rodilla y luego pongo un poquito de ozono. Es que si tú aumentas la presión, si de por sí la rodilla ya trae una presión muy grande de líquido y tú todavía le metes 10 mililitros de gas, pues le vas a causar más dolor al paciente. Entonces, si vas a intervenir en una rodilla que esté inflamada con derrame sinovial, yo lo que hago es meter la aguja sin jeringa y dejar que drene. Y ya que perdió la presión, meto un poquito de gas para ayudar a desinflamar. ¿Qué más? No se me ocurre algún otro tema relacionado a rodilla. Bueno, ok. Una pregunta, profe. Y por ejemplo, si la rodilla ya presenta fibrosis, No importa. Cuando hay un estado ya de artrosis de rodilla que ya prácticamente está pegado hueso con hueso y casi ya no tiene ángulo de movilidad y de todas maneras tiene dolor, a lo mejor tu objetivo no es que regrese la rodilla totalmente a normalidad, pero sí mejora mucho el dolor. Ajá. Además, el ozono quita la fibrosis. Y hemos tenido pacientes, una vez les platiqué, creo, tuvimos a una señora
humilde que reparte periódico en la calle y verdaderamente pues ya tenía una artrosis, o sea, ya tenía una movilidad muy limitada y funcionó muy bien y se le quitó el dolor. Y aunque no mejoró demasiado el ángulo de movilidad, sí se le quitó bastante el dolor. Y eso le Y en, ayudaba a poder trabajar. Ajá. y en esos casos igual iniciaremos con una concentración baja. Igual, porque la concentración tiene que ver, sí, con el efecto que quieres producir, pero también tiene que ver con el umbral de dolor del paciente. Vuelvo a repetir, no puedes empezar con 40 microgramos sin conocer el umbral de dolor del paciente, porque a veces puede ser un dolor muy insoportable esa concentración de ozono, porque, y más en una rodilla inflamada, que va a doler más y puede arder demasiadísimo, y ha llegado casos en donde les da un síndrome vagal y se desmayan, ¿no? Del dolor. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, vamos a ver este otro. Ok, ¿qué estructuras pueden doler en la columna lumbar? Desde el músculo, ¿verdad? Ligamentos, muy comúnmente lo que llamamos síndrome facetario, que es la inflamación de las articulaciones higapofisiarias, que son las articulaciones en donde cada vértebra articula con la vértebra de abajo y de arriba. ¿Ok? ¿Qué más puede doler? Una sacroileitis, más común en mujeres, sobre todo que han tenido hijos y eso, pero puede presentarse aún en una joven, ¿no? La sacroileitis. ¿Qué más puede doler? Obviamente una ciática o un dolor de compresión de un nervio, que normalmente es una hernia o puede ser una listesis, ¿verdad? Que esté presionando oprimiendo el nervio. Entonces vamos a hacer primera exploración para ver de dónde está generándose el dolor. Entonces agarramos cresta ilíaca, que cae aproximadamente entre 3 y 4, y vamos a ir a sentir las espinosas para ir 3, 4 y 5 lumbar, ¿ok? Para guiarnos, ¿no? Yo siento aquí la 3, la 4 y la quinta lumbar, ¿ok? Y el sacro está así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? La mayoría del dolor lumbar siempre está entre L4 y L5 y L5 y S1. Entonces, primero presiono las espinosas. Dolor, 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 un poco. Ok, ahora voy a sentir las facetas que están entre las espinosas. Por ejemplo, le dolió un poco L5, entonces voy a buscar la faceta del lado. Ok, tendré síndrome facetario entre L5 y S1 del lado izquierdo. Vamos a ver el derecho. No tanto. Aquí es donde está. Esto es un síndrome facetario. ¿Lo marcas con EVA? Sí, se puede hacer. Y voy a checar la sacroiliaca. Dolor. Tanto. Dolor. Se siente un poco más. ¿Un poco? Ajá, pero no mucho. Ok. Si hago ahí despierta el dolor. No. Bueno, un poquito de dolor en sacroiliaca. Entonces, vamos a decir que ella tiene síndrome facetario entre L5 y S1 del lado izquierdo y sacroileitis leve, ¿no? Que también puede ser por el dolor y lo que está causando de presión. Ajá. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, en el caso de la sacroiliaca, tenemos aquí una ventaja porque no tenemos agujas largas, pero está delgada. Entonces sí voy a poder entrar. Como la sacroiliaca es una articulación que hay que limpiar muy bien,
No quiero decir que en la facetaria no se limpie, pero no es tanto como entrar en una articulación. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces hay que limpiar muy bien, como hicimos hace rato, en la parte de la sacroiliaca. ¿Vale? Entonces se repite la operación. Ahí no sé qué dice que ya funcionó También hay información de universidad que con el lado derecho. Ahí no voy a poder entrar al espacio retroperitoneal porque necesitaría yo una aguja larga. Pues voy a limpiar la sacroiliaca. Que lo pongo allá. Ahí está bien. Bueno. ¿Sí? Y pasa una torunda para la parte de la facetaria, ¿no? Cargamos 10, ¿verdad? Entonces, cargamos 20 porque voy a hacer la facetaria y voy a hacer la... En realidad, no hay de 60, ¿verdad? Sí. Cargan una de 60 porque la articulación sacroiliaca a veces afecta hasta 40 mililitros. Está muy joven y todavía está cerrada, pero hay algunas sacroiliacas que te jalan una buena cantidad de gas. Sobre esa 25. A 20 está bien. 20. Hay algunas mujeres en donde tocas y prácticamente está separado, o sea, sientes una hendidura, pero grande. Ella está muy jovencita para eso. No, ahorita hay que ejercicio que me está entrando bien. Ok. ¿Sí? ¿Verdad? Agujita. Apretamos bien porque luego, si no lo apretamos bien, luego se sale el gas. Ay, perdón. Entonces, primero voy a empezar con la articular. Busco el espacio, la hendidura de la articulación sacroiliaca. Aquí la tengo. Aquí la penetración es como a 45 grados, sobre todo en la mujer. El hombre, la entrada es como más perpendicular. 30, ¿no? Ajá. Entonces, aquí está la hendidura. Entro un poquito así, piquetito. Ahí entré. Ahí yo sentí como atravesé la cápsula y entro en la articulación. ¿Ok? Vamos a ver cuánto me acepta. Yo siento en el émbolo cuando ya hay mucha presión. Tú ya estás sintiendo y te está despertando el dolor. Le voy a poner 30. ¿Ok? Ay, Dios. Ay, Dios. Y luego tiene el dolor facetario aquí. Sí. Tranquila, tranquilita. Fíjense, es muy diferente una paravertebral normal, que es a 2 pulgadas entre la espinosa y la otra, en este caso la S1. Una paravertebral normal perdón, a 1 pulgada, más o menos aquí. Pero una facetaria es a 1 centímetro de la línea media entre las dos espinosas, ¿no? Entonces vamos a decir que S1 está aquí y L5 está aquí. Me pongo en medio y a 1 centímetro nada más. Y entro. Ahí va, piquete. Y en realidad me voy hasta donde topo con el hueso. Ahí prácticamente pues entró toda la aguja.
Y también te voy a despertar un poquito el dolor que tienes ahí. ¿Sentiste? Ahí nada más se ponen 10 mililitros. ¿Ok? Nada más gente que no le da más. Sí, porque ahí no hay espacio. Y lo único que hacemos es bañar la articulación. Ahorita tienes ardor y presión. En 20 minutos, ¿traías dolor antes de esto? Ok. En 20 minutos, ahorita te vas a parar y nos vas a decir cuánto disminuyó tu dolor. Ay, Pero ahorita en este momento hay presión y ardor. sí, mucho. Y se empieza a sentir como que se duerme. Y Como ahorita- que me lo aprietan. Y ahorita vamos a ver cómo en 20 minutos te sientes, ¿ok? Entonces esa fue una sacroiliaca y una facetaria, ¿no? No tenemos aguja larga, sino que podríamos usar una técnica para entrar a nivel de cerca del agujero de conjunción para llenar de gas y disminuir la hernia. Y tiene hernia, pero a ver, ¿te duele al caminar? No, o sea, a veces hay ciertas posturas que me duelen y por ejemplo ayer que me pusieron la terapia neural me duelen buenas nalgas como si era porreada. Sí, pero por ejemplo, ¿tú cuando te despiertas en la mañana te duele más al empezarte a mover? No, a veces me duele como cuando estoy barriendo o trapeando y llega a sentir como que algo me aprieta mucho Ok. y ahí es donde me duele. Y ese dolor te detienes y empieza a dejar de... O sea, está el dolor y luego ya para con el descanso. Sí, lo siento de repente y ya me espero tantito y ya otra vez empiezo. Ok. ¿Ese dolor se irradia hacia abajo? Sí, el dolor es más ¿Hasta dónde como llega? todo esto y hasta las rodillas se ven hasta acá. De este lado. Ajá. No De los dos. No es dolor tipo ciático. No. Que se tendría que venir por acá. Sí. Ajá. El dolor lateral puede tener que ver con la sacroileitis, con el facetario e inclusive con cadera. Es muy variable, habría que ver. En este caso, por ejemplo, pues habría que ver cadera. Ajá. No, porque el piramidal daría dolor tipo ciático. No. Este que se va por acá al lado puede ser desde el facetario hasta la sacroileitis, pero también puede ser cadera. La cadera te da dos irradiaciones, esta y hacia la ingle. Entonces, por ejemplo, hay que buscar el trocánter mayor. Uy, duele. ¿Te molesta? Sí. ¿Sí? Poco, sí, aquí A se ver, siente. ¿qué onda contigo? Pues, ¿qué estás haciendo? Estás muy chavita. Ya sé. ¿Qué haces o qué? Soy instructora de buceo y de surf. Sí, bióloga ¿Esto marina. duele? No. Ok. Aquí también tiene cadera. No, es que apretar el trocánter te sirve para ver que la cadera está mal, pero fíjate, tengo el trocánter, pero ahora me voy a ir hacia arriba y voy a presionar. ¿Duele? Un poco. Ajá. ¿Tanto? No. Tiene algo de problema de la cabeza del fémur, o sea, ya un poco de desgaste. ¿Qué edad tienes? 29. Bájale un poquito porque... Puedes echar directo también a cadera ahí. Ajá. ¿Hacemos cadera? Sí. Pues ya vas a ver los metabólicos. Sí, hay un variado. Ok. Y en esta posición, a 1 centímetro del borde del trocánter que está aquí, a 1 centímetro, entras directamente y entras en la cavidad articular. Normalmente también utilizaríamos una aguja larga de 3 pulgadas, pero ella está muy delgadita y nos está funcionando una aguja más pequeña, ¿no? Entonces voy a entrar, este es el borde, para que sea más... Aquí estoy sintiendo el borde del trocánter mayor. Entonces la punción va a ser arribita del trocánter, en la línea media,
como si siguiera la línea media axilar, digamos, hagan de cuenta que, a 1 centímetro. Y entro directamente dentro de la articulación. ¿Ok? Vamos a limpiar. No importa, sí aguanto. No, pero ahí te vas a sentir mucho mejor. Derecho. Sí, de repente me siento cansada. Bueno, por Dios. Ahí es la razón. No encontraba mi flor, pero mi celular. ¿Otra? Ok. ¿Cambio? Sí, para que pueda tocar yo. Sí, ya hace mi cuenta. Derecha. ¿La derecha? Perdón, izquierda. No, sí, estaba bien, estaba bien. Voy a ajustar. Meñiques. Entonces, vuelvo a sentir el trocánter, pero como ya está limpio, por eso vamos a siento el trocánter como referencia, y a 1 centímetro aproximadamente, viene el piquetito, perpendicular. Está muy bueno que sea delgada, porque ahí estoy tocando ya la entrada de la cápsula. Ya entré. Y voy a vaciar el gas dentro de la articulación. Te va a despertar el dolor similar que se te corre hacia abajo. Sí. También sirve de prueba diagnóstica, porque si despertamos el dolor similar, es que estamos en el lugar de la inflamación. A la articulación, a esta articulación le entran a veces hasta 60 centímetros. No tenemos aquí, Bandy. ¿Alguna pregunta de lo que vieron ahorita? Nada. Doctor, perdón, en relación a lo que nos dice que hay que empezar a buscar el umbral del dolor de la chica, que me pareció que era muy joven como para tener dolor, porque ella manifiesta que no tiene tanto dolor al inicio, ¿no? Pero después ya cuando le terminó el tratamiento dijo que sí, que normalmente sí le duele al final, cuando empieza a hacer ejercicio o trabajar, se le irradia hasta las rodillas. A mí me parece como que la radiación es muy amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se empezó con poquita cantidad. Cantidad normal, lo que se inició fue con concentración de 20. Ella sí tiene una causa muy clara para tener el problema. Ella es instructora de buceo y carga tanques de gas Sí. todos los días. A veces hasta varios tanques de gas. Y además, o sea, porque por ejemplo, ayuda a los que les está enseñando y carga los tanques y
se lesiona porque está flaquita y chica, pero es una oceanógrafa certificada en buceo. Ujú. En- entonces a veces lleva mucha gente y tiene que cargar muchos tanques de gas y equipo y todo eso. Entonces esa es la causa por la cual está teniendo ya lesiones aún siendo tan joven. Ujú. En el caso del dolor de cadera, eh, tenía esa irradiación de lateral, que es muy común en la cadera, que inclusive llega a bajar hasta la rodilla y algunos luego los llega a confundir con dolor de rodilla. Eh, el dolor tipo ciático va por la parte central posterior de la pierna y además yo le pregunté si le dolía al estar caminando y no era así, entonces ni el interrogatorio ni la exploración indicaba que tuviera una hernia de disco. Lo que tenía principalmente era dolor facetario, la sacroileitis muy leve que tenía y el problema de la cadera. Ujú. Desde luego que su actividad física le va a seguir generando desgaste Así es. y después de 20 años dedicarse a eso, pues va a tener mucho desgaste, ¿verdad? Ujú. Este, y si vieron la técnica de cadera, yo los pongo muy derechos de lado, pero bien derechitos, y la pierna que está tocando, es decir, la pierna que está tocando la camilla, la doblo en 90 grados para que la otra pierna que sigue estando derecha, como que cae y se abre más el espacio arriba, para poder entrar por arriba de la cabeza del fémur. Ujú. La referencia es el trocánter mayor. Entonces tocamos el borde del trocánter mayor 1 centímetro arriba y entramos perpendicularmente y en la línea media y normalmente entramos en la cadera. Ujú. Ahora, si ustedes topan y por falta de experiencia no entran, no van a poder depositar la misma cantidad de gas. Lo que yo hago en esos casos es depositar 10 centímetros y ir rodeando toda la zona con otros piquetes de 10 centímetros cuando le fallé en entrar. Eh, Cuando logras entrar en la articulación de cadera, pues la cadera es una articulación muy grande que te puede recibir hasta la jeringa completa, dependiendo del caso. Ujú. La sacroiliaca te puede recibir hasta 40 mililitros y obviamente las facetarias nada más se les ponen 10 mililitros. Ahí no hay ningún espacio. Lo único que hacemos es tocarlo el hueso más o menos, ah, tocando la faceta. O sea, llegamos más o menos a donde están las facetas articulares y ahí depositamos el gas. Insisto que cuando el ozono se usa de forma local, debe de estar lo más cerca del origen del dolor para poder producir desinflamación. Ujú. O sea, si nosotros, por no tener la experiencia necesaria, sobre todo los que no somos médicos, si no entramos, no pasa nada, simplemente vamos a chocar y ahí nos vamos a detener y vamos a poner alrededor y eso de todas maneras va a ayudar, ¿no? Va a ayudar, no va a ayudar Pero, tanto, pero va a ayudar. ok, Ujú. mientras agarramos la onda. Mientras van agarrando la onda y logrando entrar a la articulación. Ok, Ujú. gracias, Doc. ¿Vale? Este, igual le pasa en la sacroiliaca, muchas veces no logran entrar. Ujú. Pero como todo, pues es cosa de práctica, ¿no? Eh, en el caso de ella, pues no había datos de tener una hernia de disco o algo así.
De todas maneras, aunque los hubiera, yo no hubiera podido entrar porque no traíamos agujas largas. Pero bueno, porque con esa aguja de milagro entramos a todos lados, pero es porque es muy delgadita. Pero normalmente se requiere una aguja mucho más larga. Pero, y para entrar al área del agujero de conjunción, para las hernias de disco, pues sí se requiere entrar con una aguja muy larga. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esta? Doctor, para los que no son médicos, no hay zonas peligrosas ahí, o sea, si nosotros entramos y picamos algo, que no deberíamos de picar, no es peligroso. No, en la facetaria sacroiliaca y cadera no. Lo que es peligroso es que no limpies bien. Ok, Ujú. gracias. Doc. Que mucha gente que no es médico no entiende ese concepto de asepsia y antisepsia, o sea, de limpiar bien, porque en las articulaciones, vuelvo a insistir, meter bacterias, pues va a ser un problema, ¿no? Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a otra paciente le hicimos aquí, creo que una mayor, déjenme se las pongo. No, pero lo ponemos acá para ahorita que baje la sangre. ¿Listo? ¿Otro acá? Es conveniente el verde, el 2 hasta el 20 o el 18. Porque más arriba de 20 ya es muy delgado. Se cola. Ajá. Yo siempre prefiero tocar que ver. Es mejor tocar que ver. Siempre encuentras mucho mejor las venas tocando que viendo. Tiene una muy buena aquí, tiene una muy buena acá. Y que estén derechitas, porque si no luego también topa. Fíjate. Ok, ya estoy ahí. Ya estoy adentro. Y lo que hago ahora es nada más meter. Eso es bien importante. Ya no metes la aguja, ya nada más metes el catéter. ¿Ok? Aquí. Fijamos. ¿Dos? No, ahorita pongo esto. Obviamente quitamos esto porque si no nos va a echar el chorro. Apretamos la vena para que no salga sangre. Que luego hacen un chorreadero. Cierro bien. Otro, y siempre le doy una vueltecita por si alguien llega y le da un jalón a esto. No la de No, por si hay Y ahora abro y paso. Y normalmente tenemos una bandejita, ¿no? Pero ahí. Tarda aproximadamente 4 o 5 minutos en llenar la bolsa. ¿Nombre? Luis. ¿Tinte? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? ¿Es diabético, hipertenso? ¿Sí? ¿Ha usado zona? Sí. ¿Hasta cuánto has llegado? Yo por 28. Entonces a 30. Tal vez. Por 20. Porque ahorita ya no. Tiene años. ¿No? Ah, ¿tiene años? O sea, ya no hay ozono. Después en un minuto ya no hay ozono ahí. Ya provocó el efecto, ya produjo peróxido de hidrógeno y ozónidos. ¿Quién pasa? ¿Mi alumna? Karen. Vamos a dar aquí. Ya. ¿Ya? Ahí está. Voy a cerrar hacia el baño.
Voy a cerrar, cuando ya me acerque en la jeringa, voy a cerrar hacia el paciente, ¿verdad? ¿Cuánto es en promedio la coagulación? ¿El tiempo de coagulación? ¿Cuántos minutos? 3. 5 minutos. Entonces, porque desde que cerré, empieza a coagular aquí. Estamos jugando contra el tiempo de coagulación en el catéter. Hay que hacerlo rápido. Y más si hipercoagulan. Todos los que vacunaron hipercoagulan de paso mecha. Porque el foco de COVID y de todo eso también lo conozco. Bueno, es que la partícula spike que produce la vacuna genera coágulos. Ujú. Bueno, la supuesta vacuna. ¿Todo bien? 3. Y ya se queda ahí. Mira cómo, de lo que estaba hablando la compañía, cómo cambia A ver, entonces, la coloración. es muy simple. Metí oxígeno y además cambié el eritrocito. La curva de disociación de la hemoglobina se mueve hacia la derecha y lo hace más proclive a liberar oxígeno. Por eso algunos dicen que cambia de sangre venosa a arterial. ¿Ya? Le saca de onda el cambio de coloración. Ujú. Y ahora pues tenemos nuestro tripé humano. Y voy a quitar el gas del sistema. Vean la diferencia de coloración de la sangre, ¿lo ven? Ahora voy a volver a cerrar hacia la jeringa para que empiece a pasar. ¿Cierro? No, ya debe estar bajando. ¿Está bajando o no? Bueno, es fácil de saber. Ya vieron cómo el color se está pasando. ¿Sí? Sí, ya está pasando. Entonces sí está bajando. ¿Ya está bajando? ¿Ya? Sí, No nos deja ver. Sí. Ah, está ya. Ya vi. Ajá. Esa pequeña burbujita no va pasando. Está agoteo, flujo constante. ¿Bajamos? A mí eso no me... O sea, es la sangre que acabo de sacar. Es el mismo volumen, ¿verdad? Es el mismo volumen. No es un anciano ni un bebé, no le va a pasar nada de que vende a chorrocrisis. ¿Localizo? Bueno, fue nuevamente una mayor. Ahí no recuerdo que tenía el paciente. Ya se me olvidó. No me acuerdo si era hipertenso o algo así. ¿Alguna pregunta de la mayor? Doctor, ¿cuánto se tiene que sacar de sangre y para volverla a introducir? De 120 mililitros o de 100 a 300. Vas aumentando tanto el volumen como la concentración conforme vas aumentando el número de sesiones del paciente. Ah, ok, empezamos con 100 entonces. Sí, yo normalmente empiezo con 2 jeringas más o menos. Ok, Ujú. gracias. Y ya voy subiendo tanto el volumen como la concentración. Ujú. Ok. Déjenme ver los videos. Ya. Espina, cuerpo y espina, ¿sí?
Quedamos 1 centímetro de distancia, piquete, que esto es cercano a la faceta. No entro definitivamente en la faceta, porque no llego. ¿Qué creen que siempre? Estoy en la faceta. Estoy sintiendo resistencia. Sí, pero ya se va a regresar. Porque tiene hipoliordosis. Fíjate. Enseguida siento cómo se relaja la aguja, la jeringa, para el paciente que esté ejerciendo. A mí me hacen esta aplicación, me molesta mucho las primeras 24 horas, pero después se me olvida el dolor unos 6 meses. Cuando me vuelvo a acordar es cuando digo, no sería lo correcto. Exactamente. Ya está, ya avisa cuando ya está. Porque me toca mi espalda de la derecha. Yo hace tiempo he hecho más o menos, fue una sugerencia que Como les comento, es importante para implicar un hombro conocer bien el hombro. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de una articulación compleja. Una articulación compleja porque para hablar de hombro es hablar de 5 articulaciones. 3 verdaderas y 2 falsas. ¿Sí? Entonces, al saber que son 3 verdaderas y 2 falsas, hay que ver cuál es la que está lesionada. Porque por lo regular, el hombro depende siempre de los músculos que forman parte de él. No propiamente de los ligamentos ni tendones, sino de los músculos que forman parte de él. Porque si hay un músculo que pierde la fuerza, por lo regular, esto va a permitir que el resto de los músculos jalen, y entonces al entrar y al encontrar que esta articulación es una articulación incongruente, hablando de biomecánica, es una articulación incongruente, entonces esto va a permitir que se esté desplazando, lesionando así el resto de los músculos. Principalmente, pues, al manguito de los rotadores. Que a pesar de que digan que la natación sería uno de los ejercicios más completos que existen, aún así no. Estamos hablando que no es completa porque no se llevan a cabo. Y luego, todos los movimientos del hombro. Y a esto le unamos que no todos nadamos o no todos nadan de forma adecuada, ¿sí? Porque a pesar de que te enseñen que en crawl debes de hacer esto, pues te vale, ¿no? Ya después tomas muletillas. Entonces, una vez que yo valoro el hombro y veo que hay pérdida de la fuerza de alguno de los elementos principales, pues voy a determinar cómo poderlo tratar. Por eso es de forma idónea el trabajar con todo el complejo hombro. Porque a veces descartamos al dorsal ancho, descartamos al trapecio, que dices, bueno, no son parte del hombro, pero sí es en función porque ellos acercan o elevan a la escápula o hacen extensión de hombro. Entonces, para eso es de gran importancia el que yo entienda cómo poder trabajar y cómo poder infiltrar el hombro de forma adecuada, ¿sí? Porque las infiltraciones, pues, son las infiltraciones que hacemos en anestesiología, son fáciles, pero el entender cómo lo voy a determinar para una buena rehabilitación, para poder tener un beneficio al paciente. Y sobre todo, divisas económicas, porque eso es lo importante. ¿Sí? Ok, quítate tu... Estoy gordito. No más que yo. Sí, está muy gordo el muchacho. No más que yo. Okay. Entonces, hazte un poco más de la orilla. Estamos que el brazo, tú bien, que el brazo esté colgando para poder valorarlo. Aquí si se dan cuenta, el deltoides está
demasiado trabajado en su parte anterior, pero hay una hipotonía del deltoides en los posteriores, porque a pesar que el deltoides tenga 3 fibras principales, que se llaman anteriores, medias y posteriores, todavía esas fibras principales se van a subdividir de tal forma para que el deltoides cumpla con funciones de abducción, de flexión, de rotación, porque no es el principal rotador, pero hace rotación. Y eso quiere decir de acuerdo a sus... Entonces, él, pues definitivamente, por las características de este hombro, va a tener problemas en el manguito de los rotadores. ¿Cuál? Supraespinoso, porque el supraespinoso se ve que está con problemas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, vamos a valorarlo. Aquí voy a valorar el subescapular. A ver, empújame el brazo así y yo te voy a hacer resistencia. Relaja. Ahí estoy cancelando al supra. Empuja. ¿Duele? Sí. Ok. Ahí estoy cancelando al supra y al sub. Sí. Y ese es un redondo. Y ahí voy a poner a trabajar al redondo y al supraespinoso. Empújame. ¿Duele? Sí. ¿Cuál dolió más de los 3? El segundo. ¿Sí? Entonces me quiere decir que está el problema con el redondo. Vean. Aquí está el redondo. El problema está en el redondo. Entonces, por eso es que tengo que poner a trabajar él que fortalezca el deltoides en sus fibras posteriores. ¿Cómo? Necesito entender la biomecánica del movimiento. ¿Dónde trabaja? ¿Cómo trabaja? Rangos de movilidad y forma de movilidad. ¿Sí? Para poder infiltrar este hombro. Entonces, lo que voy a hacer con él es 2 tipos de infiltración. La posterior para entrar a la cápsula y la superior para entrar a los músculos. Y, bueno, 3 infiltraciones. Y corredera bicipital para inundar todo lo que es la corredera, que sea el porción larga del bíceps, supra y redondo menor. ¿De acuerdo? ¿Hasta que alguien algunas más? Poder poner de estos antisépticos debe de estar literalmente escurriendo. Que todavía soy partícipe del yodo, pero bueno. En área donde no hay nada de estériles, tienes que buscar cómo esterilizar. ¿Mandé? Bueno, esto pasó, ¿no? Como tequila. Sí, No, les dejo que ella me emborraché. Ok, por favor, sí fui yo, porque yo hubiera podido decir que no. ¿Hay dolor? Por lo regular, no sé qué les haya dicho el doctor Aedo, no voy a contradecir lo que él dijo, pero también todos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias técnicas. Me gusta trabajar para el hombro, lo más apropiado son concentraciones de 21 microgramos. ¿Por qué? Porque 21 microgramos estimulamos los factores de crecimiento, estimulamos las interleucinas 8, 10, 1 alfa, que son mediadoras de la inflamación, y es analgésica. Pero en este caso yo necesito mucha analgesia, voy a poner, ¿qué tanto te duele del 1 al 10? 5. Ok, entonces si utilizamos 21 microgramos. Si doliera 8 o 9, pondría 38 microgramos para poder desinflamar este hombro. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a, por favor regálenme ozono en una jeringa. ¿De 20? ¿De 20? La biografía me dice sencillo. Sigo la espina de la escápula. Donde termina la espina de la escápula y comienza a hacerse acromio, va a haber un surco. 2 dedos por debajo de la espina de la escápula. En una dirección medial entro en articulación. En una dirección distal o lateral entro en ligamentos. Aquí quedamos que voy a entrar en articulación. Y ahí siento cómo perfora la cápsula. Aspiro, no estoy en vaso, y le pongo 5. Voy a tener resistencia. Siempre que esté en articulación va a haber resistencia. Ok, ahora voy a entrar al canal del supraespinoso. Aquí está. Hago un lado el paquete.
Giro y aplico. Y por último, canal bicipital. ¿Cómo localizo el canal bicipital? ¿Cómo? La cápsula del monitor. Troquini, troquiter. Está troquini, troquiter. Le pido al paciente que haga rotación interna, rotación externa. Aquí está. Ya los localicé. Hago una pequeña curvatura. Debajo de ellos entro 90 grados. Exactamente cuando hace la curva, ahí estoy. Y aplico cosón. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Nada. Menciona el doctor Víctor comenzar con 21 microgramos, pero posterior a las aplicaciones, ¿se puede ir igual gradualmente subiendo la concentración? Sí. Bueno, a nivel articular te decía que a veces aumentar la concentración puede ser bueno para el paciente, pero él además estuvo trabajando tendones y otras cosas. Eso se ve en el curso de ozono avanzado, la exploración de las articulaciones y todo eso. O sea, él cubrió no solamente el interior de la articulación, sino a nivel de tendones. Ajá. En este caso, este paciente. En el curso avanzado vemos una clase donde se ve la exploración de las articulaciones y otros probables abordajes de la misma. Ujú. Pero bueno, el básico que vieron, que es el de en la parte posterior, que ya les había yo platicado. Ajá, déjenme les pongo. Que es esta técnica, ¿no? Que se basa en seguir la espina y donde topa la espina, que es que empieza el acromion, normalmente bajamos 1 centímetro aproximadamente y entramos directamente en la cápsula articular y llenamos toda esa zona de gas. Pero como bien dice él, pues a veces hay otros componentes, ¿verdad? Como temas tendinosos o, no sé si observaron, que además de poner puntos facetarios, él luego puso un punto en una parte muscular que seguramente era un punto gatillo. No sé si observaron que puso al lado, no en la región de la columna, sino al lado puso una infiltración. Seguramente era un punto gatillo o algo así que ya previamente había explorado. Ujú. Cuando estaba trabajando facetares. Bueno. Y hay otras entradas, esas no esas las vemos en el avanzado. Hay otras formas de entrar a la articulación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya faltan pocas infiltraciones de las más comunes. Faltaría, Emiliano,
faltaría Sí, codo, doctor. ¿Codo? codo, nos falta grabar codo, nos falta grabar túnel del carpo Ok. y la que es abajo del ojo para problemas de la conjuntiva. Ujú. Que son las más habituales que utilizamos todo el tiempo. ¿Me repite la última, doctor, por favor? Es a nivel del párpado inferior. Perfecto, anotado. Que les habías dicho que sirve mucho para problemas de la parte anterior del ojo. Ujú. Ok. Entendido. Y luego túnel del carpo para cuando hay síndrome de túnel del carpo y codo, que también es muy habitual. Ujú. Y eso, bueno, no quita que busquen ustedes ligamentos que estén dolorosos o tendones o el propio músculo cuando hay puntos gatillo y todo eso y que también se infiltren, ¿no? Técnica mayor, menor, rectal y más o menos ya vamos cubriendo todo todo el temario. ¿Cómo andamos de clases? ¿Qué número de clases es esta?